sobre supuestos de esta investigación. Anteriormente yo estuve trabajando con dos cuestiones. Una que también está registrada en un libro, que fue la historia y la génesis del presupuesto participativo. No a partir de un punto de vista oficialista, normativo, partidario, pero el contrario, mostrando por cuánto se fue difícil, cuántas contradicciones, límites, autocríticas, en fin, todo un imaginario que la izquierda, que por primera vez asume el poder en capital del Estado, después de 220 años de historia, una frente de izquierda, el PT, el Partido Comunista Brasileño, ganó. Por suerte en la época no tenía segunda vuelta, probablemente no tenía ganado. Claro. Pero y a partir de ahí todo un imaginario baseado fundamentalmente en la era del duplo poder, o sea, el paradigma marxista-leninista, trotskista de destruir el Estado burgués y construir un nuevo Estado. Y eso, lógicamente, no podría hacer en aquel contexto. Y ahí se hace toda una transición, no ideológica, sino una transición teórica, práctica, metodológica, tomando como proyecto la democratización del proceso decisorio de las políticas públicas, la democratización del Estado local, en una ciudad muy importante con más de 1 millón de habitantes, profundamente desigual como es el resto del Brasil, y ahí se da un proyecto de democratización y de promoción de la ciudadanía activa, la promoción de la democracia participativa, con un efecto redistributivo en las políticas públicas. Y ahí el presupuesto, que es el principal instrumento, la columna vertebral del Estado, todos sabemos, no es lo único, pero es muy importante, se tornó una perspectiva muy buena, pero en aquel momento no teníamos clareza sobre aquello que se configuró con el decorrer del proceso que se acabó denominando, llamando presupuesto participativo. No había una idea preacabada antes, por el contrario. Y bueno, ahí está un estudio que yo me gusta mucho porque alguien que habla de dentro pega muchas de las contradicciones, de los equívocos que no mucha gente gosta de hablar, de reconocer. Por la izquierda, por los participantes, por los gobernantes. En general las narrativas son narrativas míticas, predeterminadas, históricas. Bueno, y segundo, yo ahí en mestrado trabajado sobre qué consecuencias el presupuesto participativo tenía trazido para la mudanza de un determinado padrón, se puede decir, sí, de relación Estado-sociedad, específicamente considerando la historia de la formación del Estado y la sociedad brasileña. Y ahí también hace un libro, incluso combinamos que será... Que lo vamos a poner a disposición ese libro, sí, porque está en español ahora. Sí.
como ebook. Lo vamos como ebook, lo vamos a editar nosotros para que todos lo tengan. El primer libro que escribió sobre el segundo. Sí, fundamentalmente el presupuesto participativo como algo que posibilitó, esa era la pregunta, posibilitó o no una transformación de carácter democrático, por tanto racional, universal, no clientelista, en las relaciones del gobierno local con los ciudadanos. Y ahí está, bueno, un trabajo. De manera general, sí, la conclusión es que hubo un cambio muy interesante, un cambio que todavía, como la historia, no es irreversible. Y ahora, en este momento, estamos viviendo exactamente la reversión, manteniendo el presupuesto participativo, pero no con característica de una práctica de la democracia participativa racionalizadora en principios universalistas, y sí con una participación donde formas clientelistas retornaron. Eso es una cuestión muchísimo importante. Cómo las instituciones a lo largo del tiempo pueden se transformar y mantener algunas de sus formas, como hoy, asambleas, elecciones. No hay tiempo, pero tengo acá estudios. Por ejemplo, una de las características es que el presupuesto participativo se transformó en un proceso de elitización política. O sea, los dirigentes comunitarios se tornaron grupos quase como oligarquías comunitarias que íntimamente relacionados con gobernantes de partidos tradicionales encaminan el presupuesto participativo, deturpando la distribución de los recursos. O sea, se acabó el carácter redistributivista. Deturpando y desformando. Sí. Por ejemplo, un detalle. Un secretario de obras que se eligió vereador, representante local. Concejal, sí. Una relación profundamente clientelista fue denunciado posterior a las elecciones, hizo en las últimas elecciones locales, por el Ministerio Público, fue denunciado como algo que no estaba de acuerdo con la legislación. Había utilizado el presupuesto participativo para se elegir. Y este mismo concejal, juntamente con la coordinación del gobierno del presupuesto participativo, me ayuda él, alteró las actas. Modificó las actas. Modificó las actas. Asociados que dirigían el presupuesto participativo. Sí. Y ahí es increíble, porque aunque el presupuesto participativo no sea legalizado, no hay una ley de presupuesto participativo. Eso es otro tema interesante. El Ministerio Público se utilizó de la legitimación del presupuesto participativo para condenar a ese concejal. O sea, reconoció como legítimo el presupuesto participativo para condenarlo, aunque no había ley a favor del presupuesto participativo. Sí. Entonces, estamos hablando de la transformación de las instituciones. Y las instituciones participativas, sabemos todos, no son inmunes, no. La sociedad civil no es el campo de la virtud. Claro. Toda una cuestión de construcción, de disputa. Bueno, y ahí se colocó la tercera etapa, ya en fase doctoral, que sería una pregunta porque el presupuesto se desarrollaba
bastante tiempo, en este caso ya a 16 años, hoy está cumpliendo 25 años, una situación muy crítica, pero no hay una fuerza política en la ciudad que pueda decir vamos a gobernar sin presupuesto participativo. No hay forma, porque aunque la participación sea pequeña en términos cuantitativos, hay una legitimidad pública, hay una imagen pública muy positiva. Sí. O sea, la mayoría hay encuestas que, con la población en general, que dicen sí, el presupuesto participativo es muy importante para la ciudad. Y ahí discriminan por qué es importante. Yo tengo acá, si hay tiempo, demostrar. Bueno, y ahí la pregunta, bueno, entre los resultados del presupuesto participativo, resultados, cambio de las relaciones Estado-sociedad, resultados en términos de inclusión social, redistribución, inclusión, alteración de las demandas. O sea, ahí estamos frente a una cuestión clara. Sí. ¿Cómo se modifican las demandas? ¿Cuáles eran las prioridades de inversiones antes del presupuesto y después del presupuesto? Estos 25 años apuntan que sigue siendo, por lo menos, primero, habitación popular. ¿Sabes? Conocen Brasil, favelas, toda la precarización. Segundo, saneamiento básico, que nunca fue un tema, porque se trata de enterrar plata, no es visible, una grande obra. Tercero, la cuestión de pavimentación de las calles, porque la periferia toda no tiene calidad de vida. Posterior, educación y salud. Entonces son temas, son prioridades que pasaron a la agenda de las inversiones. Bueno, para allá de los efectos, de los resultados políticos, sociales, se plantea la cuestión. Bueno, mucha gente habla, los participantes, los gobernantes, los académicos, que se trata de una escuela de ciudadanía. El presupuesto participativo sería como una escuela de ciudadanía. Y ahí se establece una curiosidad sociológica, una pregunta sociológica, hasta qué punto el presupuesto participativo a lo largo del tiempo estaría promoviendo una alteración, una transformación de carácter cultural o lo que sería una transformación de la conciencia social. Y aquí fácilmente podríamos recorrer a los estudios clásicos de la ciencia política, el tema de la cultura política, muy importante, importantísimo. O sea, estamos tratando de un tema fundamental para el cambio social. Y en Brasil hay una escasa cultura política democrática, porque nuestra historia es una historia de autoritarismo. Ahora, 25 años de democracia, el mayor tiempo de democracia desde el 1889 con la República. Todas las transformaciones fueron, como diría Gramsci, revoluciones pasivas, por encima. Nunca tuvo una participación popular efectiva. Incluso la transición a la democracia. Ahora, la última, en 25 años. Bueno, entonces, hay una cultura política ainda fuertemente demarcada por un autoritarismo societario. Eso es muy importante. No se trata de un autoritarismo estatal solamente, y sí una serie de jerarquías, de clasificaciones, y por tanto de prejuicios
de carácter social, cultural, racial, uno de los últimos países a fundar con la esclavitud. Ahora esos temas están saltando a la agenda. Por ejemplo, la aprobación de las cuotas raciales para ingreso en sistema público universitario. Tenemos con buenísimos resultados. La cuestión indígena es una pelea tremenda, porque se trata de la demarcación de las tierras indígenas, que tuvo un conflicto muy grande en el gobierno de Lula y Dilma, y por eso también se explica la salida de Marina, porque era ministra de Medio Ambiente. Y el país necesita de energía, y energía surgida de las grandes hidroeléctricas que se dan también en las tierras indígenas. Y ahí hay una pelea, un conflicto muy grande. Bueno, entonces estamos hablando de un autoritarismo social, societario, que se demuestra, se expresa en lo cotidiano, en la práctica cotidiana, no solamente en las grandes relaciones sociales, del sistema político, de las relaciones de los partidos con los estados. Y el tema de la cultura política yo entiendo, me gustaría muchísimo dejar clarísimo por qué la opción por ese enfoque teórico y no por el enfoque teórico clásico de la cultura política, que incluso sería más fácil de hacer, porque internacionalmente son surveys que todos conocemos, muy importantes. Incluso yo mismo ya realicé por lo menos 2 investigaciones con la gente de presupuestos participativos utilizando de ese instrumental. Incluso tengo acá, si quisieran, voy a dar trabajos que tratan de cuál es la cultura política de los participantes del presupuesto participativo, en términos de actitudinal, en términos socio, cívico, etc. Bueno, pero la cuestión del autoritarismo societario me encaminó ya a partir de ahí una serie de contactos, de relaciones de carácter interdisciplinario, en especial con la psicología social, para la cuestión de cambiar el tema de la cultura política sin rechazarlo, por lo contrario, para el tema de la conciencia social. Porque la idea es que como en Brasil no ha se creado la noción y la práctica, ni la noción material, ni la noción subjetiva de la ciudadanía moderna, o sea, tenemos históricamente los superciudadanos o subciudadanos en términos civiles, políticos y sociales. Hay una literatura clásica sobre eso. Una distancia gigantesca entre sí, una clase alta, poderosa. Sí, que tiene superciudadano. Me permite, espero no tomar mucho tiempo. Semana pasada fue noticia nacional en el Río de Janeiro, no sé si tomaron conocimiento, un caso muy emblemático, que es una agente de seguridad de tránsito. Policía de tránsito. Que le pegaron, sí. Le agarraron de los pelos. ¿Por parar una moto? No, un juez de derecho. Un juez. Juez es Dios. En Brasil, un juez en Brasil es un Dios. Sí. Eso lo está queriendo decir, un juez es un claro, en toda la historia del país, las oligarquías. Bien, y ahí hay unas formas de expresión que la literatura clásica trabaja mucho con eso, incluso la antropología, que sería en Brasil la utilización como relación social y jerarquía, y no la construcción del individuo como portador de la ciudadanía.
la siguiente expresión: ¿usted sabe con quién está hablando? Contrariamente a la idea, ¿quién usted piensa que es? ¿Sí? Bueno, la gente de tránsito paró un coche, El carro, policía, el policía. sí, manejador, ¿cómo se dice? Conductor era un juez. No tenía cartera, no tenía huella. El carro no estaba, era nuevo, no estaba con la placa. ¿Qué dice el nuevo código del tránsito? Que ha endurecido mucho, porque el tránsito es una expresión muy grande de esa ausencia de relación entre la gente, la ausencia de ciudadanía. Hay otras cosas, pero y ahí, bueno, por la ley, la gente ha dicho a ese juez que su coche tenía que ser retirado, Lo tenía que llevar al depósito. Bueno, y ahí el juez puso la cartera y de un carterazo y revertió una situación procesando la gente de tránsito. Claro. O sea, él mostró que era juez, Sí. y le hizo un juicio Sí. al policía. Y la gente de tránsito tuvo que pagar una multa de 9.000 reais por dano moral al juez, por tentar cumplir la ley. ¿Y por qué cuál es el argumento del juez? Porque ¿Qué la juez? gente tenía ofendido su autoridad. Él tenía dicho, por ahora tenía dicho, sí, señor es juez, pero no es Dios. Y ahí El policía le dijo, usted fue, pero no es Dios. Es un proceso por danos morales. ¿Sí? Bueno, fue como se dice, una repercusión nacional, todos los medios de comunicación, pero se quedó así. Se fez ¿cómo se dice? Una vaquinha, Sí, es una colecta. una colecta por internet para pagarla. Yo soy no real. Sí. Entonces estamos hablando de super ciudadano y de subciudadanos. Un ejemplo clásico de eso. Bueno, y ahí entonces la cuestión de por qué no la cultura política, aunque sea importantísima, está contemplada, y por qué el tema de la conciencia social, porque yo creo que la conciencia social nos lleva a una posibilidad de ampliar el escopo de la investigación sobre las transformaciones de orden cultural, de orden subjetiva, en el sentido que la noción de conciencia social, aún sea muy elástica, permite de forma más eficaz no solamente investigar la cultura política, que está muy próxima, está muy identificada con las actitudes y las percepciones, las avaliaciones del ciudadanos en relación al sistema político. En cuanto a la conciencia social, se trataría de algo más amplio, o sea, se trata de relaciones no solamente del ciudadano en relación al sistema político, más las relaciones del ciudadano o de los grupos sociales con los otros, en lo cotidiano. Cómo se dan las relaciones sociales en barrio, en los espacios públicos. Sí, reconocimiento, justicia de los Sí, otros, ¿no? todo eso. Cultura política sería solo con relación al sistema político. Hay un presidente, hay un partido político, eso es cultura política. Cultura social es importantísimo. Una construcción de ciudadanía. Sí, sí, sería una ciudadanía para allá de la ciudadanía política, como ciudadano que tiene el derecho, que tiene derechos políticos, aunque no tenga la mayoría derechos sociales, e incluso una gran parte derechos civiles, porque la discriminación social y racial es bárbara.
Hasta hoy, embora haya disminuido, Héctor Conhece moró 3 años en Brasil, el ascensor, hay separación. El ascensor se llama social, es para que usen los empleados Los y servicios. los servicios que traen las cosas, y el otro es para las personas que viven, ¿sí? Sí. Entonces, si vos venís a entregar algo, o sos empleado doméstico, tenés que usar el ascensor llamado social. Y el dueño de casa usa el otro ascensor. Sí, sería prohibido Usar el ascensor. una empleada doméstica, que en general es o negra o nordestina, usar el mismo ascensor del propietario. Hay un cartelito que dice social. Sí. Eso, bueno, recientemente fue aprobada la legislación trabalhista de los empleados domésticos, que creó una onda de prejuicios, de discriminación, y sobre todo de las clases medias altas, porque estamos encareciendo la vida de la gente. O sea, la mentalidad escravocrata, la idea de la casa grande y de la senzala es muy fuerte. Casa grande y senzala se refiere a un libro famoso de Brasil, que la senzala es el lugar donde vivían los esclavos, y la casa grande donde estaba el dueño de las plantaciones, ¿sí? La senzala era el lugar el cobertizo donde vivían los... En las prácticas urbanas y en las prácticas sociales se sigue replicando. Exacto, Sí, se reproduce muchísimo. la situación de casa grande y senzala. O sea, hay una profunda jerarquización donde no se construyó la idea del individuo portador de derechos, y sin las personas clasificadas por una serie. Claro, sabemos que las clases sociales siempre van a reproducir, pero hay grados civilizatorios. Y ahí está una cuestión que en Brasil estamos muy lejos de un grado mínimo civilizatorio de reconocimiento. Bueno, ahora 40 millones de personas se ha ascendido socialmente, en fin, a toda una cuestión que ha cerrado los prejuicios, la discriminación, bueno, todo esto. Entonces yo hablaba sobre la idea del enfoque teórico por trabajar el concepto de conciencia social en lugar del concepto de cultura política. Y ahí, bueno, por esas razones, fundamentalmente, porque se habla de escuela de la ciudadanía, se trata, yo creo, de ir más allá de la idea de la ciudadanía política, de la ciudadanía civil o social. Tampoco solamente a la noción fundamental, que es la noción de derechos, pero también se trata de cómo las personas, cómo los individuos se relacionan en las prácticas cotidianas, cómo se relacionan en las organizaciones sociales, en fin, en las instituciones en general. Y ahí el concepto de conciencia social yo creo que sea más potencialmente heurístico, más eficaz en ese sentido. Bueno, todo un recorrido por literatura y intercambio, y ahí surgió una docente, una colega, una profesora de la psicología, que tuvo una gran experiencia con la teoría del desarrollo moral a partir de un psicólogo estadounidense que se llama Lawrence Kohlberg. Y ahí conversamos mucho. Yo no me recuerdo exactamente cómo la conocí, si fue por la literatura, o en fin. Bueno, toda la idea fue que adoptar este arcabouço teórico baseado en la noción
de que el desarrollo de la conciencia moral es una forma de verificar el grado de descentración de la perspectiva sociomoral de uno a los otros. De uno con los otros. ¿Grado de qué? De descentración, descentrarse. Descentrarse. Descentración. Sociomoral. Sí. Y ahí, sí, como alguien, como uno, como un individuo o como los grupos se relacionan con los otros a partir de una perspectiva sociomoral. Y ahí, entrando en la cuestión más teórica, algunas láminas, no sé si se puede dar. La idea preliminarmente que Laura Skolber desarrolló, ¿sí? Sí. El norteamericano, ¿no? Sí. Primero, en principio fue muy baseada en los estudios sobre el desarrollo de la moral en los niños y las adolescentes de Jean Piaget. Sí. Creo que todos conocen un poco. En Brasil tuvo su momento muy importante, pero luego fue sobrepujado por una controversia que entiendo una controversia falsa, a partir de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Hoy muchos pedagogos incluso trabajan con la idea de complementariedad, ¿sí? Pero ahí se produjo cosas muy bárbaras. Cuando aparece Paulo Freire, se hace la escuela de Paulo Freire y Piaget, entonces Sí. lo condenan, ¿no? Ese es un poco Sí. lo que está diciendo. Aunque hoy Antagonismo. como antagonismo. Sí. Cuando hoy se sabe que no es un antagonismo. Como si Piaget fuese la derecha y Paulo Freire la izquierda. Bueno, gran parte de la facultad, del área de la educación, acabó adoptando Paulo Freire Y rechazando. y ahí se colocaron peleas increíbles de todo el nivel que se puede imaginar. Bueno, pero el Piaget trabajó en verdad mucho poco sobre la cuestión de desarrollo moral. En la década de 30 escribió, trabajó, investigó la cuestión que la filosofía había se colocado, pero no había investigado empíricamente. Nosotros somos seres morales. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde viene nuestra moralidad? ¿Nacemos como seres morales biológicamente o como otra corriente en la psicología y también en la filosofía plantearon clásicamente, somos fruto del medio? Behaviorismo, en caso de psicología, que es fortísimo, somos, incluso en la pedagogía. Rousseau Sí, decía, sí, la sociedad es mal de razón. sí, La sociedad sí. que forma son. Sí, los hombres nacen Nacen buenos. buenos y la sociedad los deforma. Sí. Bueno, entonces, frente a las dos corrientes clásicas en la filosofía y en la psicología, algunas innatistas, a prioristas, otras behavioristas, o la relación estímulo-respuesta clásica, el Piaget fue uno de los pioneros que planteó epistemológicamente la cuestión del constructivismo. O sea, ninguno de otro, nosotros somos potencialmente, sí, biológicamente nos permite, y si la sociedad
lo cría las condiciones, somos de manera constructiva sujetos que crían la capacidad cognitiva pasando por algunos estadios que dependen tanto de la maturación biológica, pero también de las condiciones sociales. Y ahí podríamos llegar, por ejemplo, al pensamiento formal abstracto, que no depende de una relación directa con la realidad concreta, con un objeto. O sea, toda una epistemología constructivista que incluso hoy muchas corrientes sociológicas y pedagógicas tienen la idea del constructivismo, y ahí en ese estudio sobre el desarrollo de la conciencia moral en niños y adolescentes, que ella trabajó mucho con la idea de heteronomía moral, heteronomía dependiente de los otros, hasta la construcción de la autonomía moral, una concepción mucho baseada en Kant, o sea, la idea del sujeto moralmente autónomo, pero quería empíricamente mostrado cómo nos tornamos un sujeto moralmente autónomos. Pero Kohlberg, de forma muy sintética, y es una literatura bastante compleja, Kohlberg dicho, sí, muy bueno, partimos de ahí, pero Piaget no se ha dado cuenta que para allá del desarrollo cognitivo de la moralidad hay la necesidad de conceituar lo que sería una conciencia moral baseada en la perspectiva sociomoral. O sea, lo que Kohlberg planteó fue que introdució en la teoría y creó una metodología hipercompleja. El manual tiene casi 500 páginas y hay variaciones de cómo aplicar la metodología. La idea central es la siguiente: sí, la cuestión es que nosotros podemos evolucionar de un estado más egocéntrico desde nuestro nacimiento hasta un estado más descentrado, incluso con la capacidad de colocarse en lugar del otro, que la literatura llama de role-taking. Colocarse en el lugar del otro, o sea, poder descentrarme de mí mismo para finalmente tener un grado de abstracción para poder pensar las cosas también pensando desde el lugar del otro, no solo por mí, esa sería la idea. Sí, ahí estaría la moral autónoma más extrema. Sí, y en términos de teoría social, no sociológica, en términos de teoría social, Habermas adoptó Piaget, Kohlberg y otros, y por ejemplo, normativamente su comunidad comunicativa ideal está baseada en la idea de crear condiciones para que todos serían libres para ejercitar el principio universalista de adoptar la solución a partir solamente del ejercicio de colocarse en lugar del otro. Isso é importantíssimo, porque estamos falando de uma corrente teórica de caráter universalista, que historicamente sempre teve como adversário, e não terá solução, as correntes relativistas, que são muito fortes na antropologia, enfim, em outros campos das ciências sociais. Então, a ideia kantiana universalista está na base de Piaget, de Kohlberg,
Y en la filosofía moral, los principios universalistas, Kant y el propio Rousseau entienden una acción justa es una acción capaz de ser aplicada a todos, distintamente de la filosofía utilitarista, que justifica una acción justa por el principio de la maximización de los resultados. Y ahí, como dice Bobbio y otros, desde el surgimiento de la filosofía utilitarista, no hay más como separar liberalismo de utilitarismo. Liberalismo es eso, cómo maximizar los intereses, que puede ser más egocéntricos o menos, pero es eso. Si yo tengo que matar miles y miles de civiles para terminar con la alcaldía, así será, porque eso es maximizar. Pero otra posición sería, ¿es justo matar miles y miles de civiles para combater supuestamente un grupo terrorista, etc.? Son dos corrientes totalmente antagónicas en la filosofía, en las ciencias sociales. Bueno, y Colbert, por tanto, estamos aquí trabajando claramente con una perspectiva teórica universalista. Y Colbert, entonces, diante de la cuestión de Piaget, adoptó, pero mostró que Piaget no tenía fornecido elementos más potentes para entender el desarrollo de la moralidad a partir de un criterio valorativo, porque Piaget trabajó la cuestión de heteronomía versus autonomía moral. Claro, es importantísimo crear seres que sean moralmente autónomos, es fundamental, pero ¿qué valores tienen esos individuos, esos seres? Y ahí entra Colbert con toda una justificación filosófica y introduce el criterio de la justicia creciente. O sea, con un trabajo de carácter interdisciplinario y de carácter intercultural, y aquí es una cuestión importante porque muchas de las críticas que fueron pesadísimas contra la teoría del Colbert entienden, y una buena parte son teorías de carácter relativista, que él representaría una corriente occidental, blanca, de hombres, y por ahí sí, protestantes. Pero, primero, la pesquisa empírica que Colbert realizó fue intercultural. Foi, por exemplo, no mundo árabe, foi em América Central, foi em várias populações negras, brancas. ¿En qué edades también? ¿Con qué edades? Ele ampliou hasta por lo menos 24 anos. Por exemplo, trabalhou muito com os jovens que protestavam contra a guerra de Vietnã. E por quê? Que critérios eles diziam para não ir à guerra? Porque aí, poderia adelantar um pouco, porque frente a cada situação, e aí utilizando uma construção de estágios de consciência moral, baseado em critério crescente de justiça, ele criou níveis e estágios de la consciência moral, adotando a ideia de estágios mais egocêntricos, mais primários, hasta estágios e níveis mais descentrados, mais, diríamos, em outras palavras, democrático-radicais. E aí,
Ya cómo se va construyendo esa idea de moral desde los estadios más autocentrados a absolutamente autónomos y abstractos. Sí, aquí yo creo que